¿Qué tal, amigos? Vamos a desarrollar el capítulo de análisis combinatorio con el tema combinaciones y permutaciones. Para ello es necesario que hayan revisado los temas factorial de un número y principios de adición y multiplicación. Empezaremos con el siguiente ejemplo. Aquí tenemos 3 dígitos y nos preguntamos, ¿cuántos productos diferentes de 2 factores se puede obtener con estos productos? Entonces, una posibilidad es 4,5, que nos da 20, otra posibilidad 4,6 y otra posibilidad sería 5,6, que nos da 30. ¿Será necesario considerar 5 por 4? 5 por 4 también nos daría 20, por lo tanto da igual que considerar 4 por 5 que 5 por 4. Por lo tanto solamente tendríamos 3 posibilidades. Ahora nos preguntamos, ¿cuántos números de 2 cifras se puede formar con estos dígitos? Una posibilidad, 4,5, que se forma 45, otra, 4,6, 46, 5,6, 56. ¿Será necesario considerar 5 con 4? Es decir, 5 adelante y 4 después. Observamos que aquí se obtiene 54. En el primer caso es 45, acá 54, un número diferente al primero, simplemente por haber intercambiado de posición. Igualmente acá 4 con 6, que es diferente con 6 con 4. 56, al intercambiar el orden de sus dígitos, resulta 65. En el primer caso, no interesa si lo tomamos como 4,5 o 5,4, porque da el mismo resultado. Entonces, aquí no interesa el orden. En el segundo caso, no es lo mismo que considerar 4 primero, 5 después, que 5 primero y 4 después. Da resultados diferentes. En el primer caso es 45 y en el segundo 54. Es decir, sí interesa el orden. La primera situación se llama combinaciones y este segundo caso se llaman permutaciones. Las combinaciones son agrupaciones, es decir, combinar significa formar grupos, en este caso grupos de 2. Un grupo de 4,5 nos da el mismo resultado, así multipliquemos 4 por 5 o 5 por 4. No interesa el orden en que se multiplique, da igual al mismo resultado. Por lo tanto, las combinaciones son agrupaciones. En cambio, las permutaciones son ordenamientos, porque los mismos elementos, al intercambiar de posición, dan otro resultado. 45, 54. 46, acá 64. Simplemente los mismos elementos, pero intercambiando el orden, significa 2 cosas diferentes. Por lo tanto, las permutaciones son ordenamientos. Veamos acá otro ejemplo. Tenemos 4 juguetes y una caja. A estos juguetes los vamos a nombrar con las letras A, B, C, D. Y nos preguntamos de cuántas maneras diferentes podemos guardar 2 de los 4 juguetes en esta caja. A ver, una primera posibilidad sería el topollillo con la locomotora. Otra posibilidad, el topollillo con la rana. Otra posibilidad, manteniendo el topollillo adelante con la rana. Y así vamos anotando aquí las diferentes formas de guardar 2 juguetes. Ya no hay más con el topollillo. Ahora guardamos la locomotora con la rana, la locomotora con el hipo y por último la rana con el hipo. Ya no hay más. Bien, entonces aquí hemos logrado que hay 6 maneras de guardar 2 elementos de los 4 que hay. Bien, esto vienen a ser combinaciones o son permutaciones. Para ello simplemente nos fijamos si interesa el orden o no interesa el orden. Es lo mismo guardar el topollillo con la locomotora que guardar la locomotora con el topollillo. Por supuesto, da
lugar a la misma situación, es la misma forma. No interesa si decimos topollillo con la locomotora o la locomotora con el topollillo, se trata del mismo grupo, el grupo formado por topollillo y la locomotora. Por lo tanto, no interesa el orden en que se guarde, solamente se interesa qué elemento se está guardando. Por lo tanto, vienen a ser combinaciones de 4 elementos tomados de 2 en 2. ¿Cuántas combinaciones hay? Hay 6 combinaciones. Eso es lo que se conoce como número de combinaciones. Hay que diferenciar entre lo que es número de combinaciones y las combinaciones en sí. Las combinaciones son elementos, son las diferentes situaciones. El número de combinaciones viene a ser el número de elementos, es un simple número. El número de combinaciones, en este caso de 4 elementos tomados de 2 en 2, se puede calcular de esta forma. Una fracción donde en el numerador va el factorial de 4, factorial del índice superior, y en el denominador el factorial de la diferencia por el factorial del índice inferior. De esta forma. 4 menos 2, 2 factorial. Y finalmente 2 factorial. 4 factorial es 24, acá es 2 por 2, 24 entre 4, nos da 6, cosa que ya habíamos calculado. Por lo tanto, en forma general, el número de combinaciones de n elementos tomados de k en k se puede calcular de esta forma. Combinaciones de n en k es igual al factorial de n, el numerador, y en el denominador va el factorial de la diferencia por el factorial de k. Factorial de n menos k por factorial de k. Entonces, de esa forma podemos calcular el número de combinaciones. Muchas veces no nos interesa tanto ver cuáles son las combinaciones, sino simplemente el número de combinaciones. Por ejemplo, si tuviéramos 80 elementos y quisiéramos saber de cuántas formas podemos combinar 3 de los 80, va a ser bastante difícil ver cuáles son esas combinaciones, pero sí podemos calcular el número de combinaciones de 80 elementos tomándolos de 3 en 3. Entonces, he ahí la diferencia entre lo que es número de combinaciones y las combinaciones en sí. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos los mismos 4 juguetes y nos preguntamos de cuántas maneras diferentes podemos ordenar estos 4 elementos, 4 juguetes, tomándolos de 3 en 3 en estos 3 casilleros. Veamos, una forma sería esta, otra lo mismo, pero intercambiando estos 2 juguetes, de esta forma. Bien. Otra posibilidad, manteniendo el topollillo adelante, la locomotora y el hipo. Y también, en este caso, podemos intercambiar de posición el hipo con la locomotora. A ver, otra situación, manteniendo el topollillo adelante. Faltarían el topollillo con los 2 últimos juguetes. Entonces, ahí tenemos, y nuevamente lo mismo, pero intercambiando los 2 últimos juguetes. Ahora ya no hay más con el topollillo adelante, ya no hay más. Entonces, ahora ponemos la locomotora adelante, otra vez acá, la misma situación, pero intercambiando los 2 últimos juguetes. Así podemos continuar, pero nos interesa acá calcular el número de situaciones, el número de formas en que podemos guardar estos 3 elementos. Nos preguntamos si esto se trata de combinaciones o permutaciones. Desde el momento en que al intercambiar de posición 2 elementos da lugar a otra forma de guardar, entonces estamos viendo que interesa el orden. Si es que interesa el orden, entonces se trata de permutaciones. Sería entonces permutaciones de 4 elementos tomados de 3 en 3. ¿No? ¿De qué forma podemos calcular el número de permutaciones? Podemos razonar de esta forma. Poniendo el topollillo adelante, hay 6 permutaciones.
Poniendo la locomotora adelante, habrán otras 6. Poniendo el topollillo, la rana adelante, otras 6. Es decir, por cada elemento hay 6 permutaciones. Como son 4, entonces en total habrán 6 por 4, 24 permutaciones. Bien, entonces el número de permutaciones es igual a 24. Este número también se puede calcular de esta forma. Permutaciones de 4 elementos tomados de 3 en 3. Va a ser igual al factorial de 4 sobre el factorial de la diferencia. Similar al de número de combinaciones, con la diferencia en que en el denominador, en el caso de combinaciones, acá se dividiría entre factorial de 3. En el caso de permutaciones ya no, simplemente entre la diferencia. Abajo nos da 1 factorial que es 1, arriba factorial de 4, 24, entre 1 nos da 24 que ya habíamos calculado. Entonces, en forma general, el número de permutaciones de n elementos tomados de k en k lo calculamos de esta forma. Factorial de n sobre el factorial de la diferencia, ¿no? Entonces, muy similar, repito, con la fórmula de combinaciones. Solo que en el caso de combinaciones, aquí tendríamos que dividir también entre k factorial. Esto nos indica que el número de permutaciones generalmente va a ser mayor que el número de combinaciones. Veamos unos ejemplos. Nos preguntan cuántos apretones de manos se producen cuando se saludan entre todos 8 amigos. Muy bien, aquí hemos representado los 8 amigos con círculos. Y los saludos vamos a representarlo por flechas. Aquí los diferentes saludos, ¿no? Y así podemos continuar, sino que se va a formar un enmarañado y hemos dejado allí. Entonces, vemos, cada saludo es una combinación o es una permutación. Si yo digo A saluda a B, ¿es lo mismo que decir B saluda a A? Por supuesto, se trata del mismo saludo. Es decir, cada saludo es una agrupación de 2 personas, de 2 elementos, sin interesar el orden. Es lo mismo decir A saluda a B o que B saluda a A. Por lo tanto, se trata de combinaciones. Como son 8 elementos, combinaciones de 8 elementos. Para cada saludo se toman 2 elementos. Por lo tanto, combinaciones de 8 en 2. Será 8 factorial sobre factorial de la diferencia, 8 menos 2, y factorial del índice inferior. Bien, como aquí nos va a dar 8 menos 2, 6 factorial, en el numerador este 8 factorial lo expresamos como 6 factorial por 7 por 8. Aquí 8 menos 2, 6 factorial, se cancela 6 factorial, 7 por 8, 56, entre 2 nos da 28. Aquí tenemos otro ejemplo. En una carrera de 100 metros planos en la que participan 7 corredores, ¿de cuántas maneras diferentes pueden ocupar los 3 primeros lugares? Aquí tenemos los 3 primeros lugares y vamos a considerar que esos 7 corredores se llaman A, B, C, D, E, F, G. Veamos las posibilidades. Una posibilidad podría ser esta: A primero, B, luego C. Otra posibilidad de que C sea primero, B tercero. A ver, otra más. E adelante, F después y D tercero. O también podría ser que F esté en primer lugar, E segundo. ¿Interesa el orden? Por supuesto. En este caso, E se llevaría medalla de oro y F la medalla de plata. Pero si se intercambia, F se lleva la medalla de oro y E la medalla de plata. Son 2 situaciones diferentes, solamente por cambio de posición. En consecuencia, interesa el orden. En consecuencia, se trata de permutaciones. ¿De cuántos elementos? 7 elementos. ¿De cuánto en cuánto lo estamos permutando? De 3 en 3. En consecuencia, el número de permutaciones lo calcularíamos de esta forma. Permutaciones de 7 elementos tomados de 3 en 3, 7 factorial entre el factorial de la diferencia. 7 menos 3, 4 factorial. Bien, como en el denominador aparece 4 factorial, el 7 factorial lo expresamos como factorial de 4 por 5 por 6 por 7.
y en el denominador simplemente 4 factorial. Se cancela 4 factorial, 5 por 6, 30, 3 por 7, 21, seguido de un 0, 210. Bien, ahora vamos a ver el método práctico para el cálculo de número combinatorio. Para ello vamos a acudir a este ejemplo. El número de comités de 3 miembros que se forman con 12 personas. Tenemos disponibles 12 personas, de las cuales tenemos que elegir 3 para que formen un comité. ¿Cada comité es una permutación o es una combinación? Un comité de 3 miembros, mientras no se considera los cargos, simplemente viene a ser un grupo de 3 personas. Es decir, de las 12 personas debemos elegir un grupo de 3 personas. ¿De cuántas maneras? Entonces eso vendría a ser precisamente combinaciones de 12 elementos tomándolos de 3 en 3. Bien, ¿a qué va a ser igual eso? Sería 12 factorial sobre la diferencia, 12 menos 3 y 3 factorial. Pero hay una forma práctica de calcular el número de combinaciones. De esta forma. Nos fijamos en el índice inferior, que es 3. Entonces vamos a multiplicar al índice superior por sus antecesores. ¿Quiénes son los antecesores de 12? 11, 10, 8, 7, así sucesivamente. Entonces vamos a multiplicar a 12 por sus antecesores, hasta lograr 3 factores. ¿Por qué 3 factores? Porque el índice inferior es 3. Entonces sería 12 su antecesor, 11 su antecesor, 10. Ya hemos logrado justamente los 3 factores tal como indica el índice inferior. Y en el denominador va simplemente el producto de 1 por 2 hasta 3. De esta forma calculamos el número de combinaciones de 12 elementos tomados de 3 en 3. Ahora simplificamos, acá en el denominador sería 6, ¿no? Entonces sexta de 12, 2, sexta acá 1, 11 por 10 por 2 nos da 220. Otro ejemplo. ¿Cuántos equipos de fulbito se puede formar con 10 jugadores si entre ellos hay un solo arquero? Un equipo de fulbito consta de 6 jugadores. Pero de los 10 hay un arquero. Entonces hay uno que ya está elegido. Por lo tanto nos faltaría elegir solamente 5. Consecuencia tendríamos, de los 10 jugadores hay un arquero que ya está considerado dentro del equipo. Por lo tanto quedarían 9 jugadores para elegir. Y como faltan completar 5, entonces tendríamos que considerar de los 9 jugadores 5. Cada equipo de fulbito es una combinación, es un grupo de 5 jugadores. Por lo tanto, vendría a ser combinaciones de 9 elementos tomados de 5 en 5. No estoy considerando los 10 porque hay un arquero que está ya considerado en el equipo. Y ya no necesitamos 6 jugadores, sino solamente 5. Entonces, esto sería igual a combinaciones de 9 en 5. Pero combinaciones de 9 en 5, recordemos que es lo mismo que combinaciones de 9 en 4, es decir, lo que le falta a 5 para 9, combinaciones de 9 en 4. Por lo tanto, ¿cómo calculamos en forma práctica combinaciones de 9 en 4? El índice inferior es 4, por lo tanto vamos a multiplicar el índice superior 9 por sus antecesores hasta conseguir 4 factores, 1, 2, 3, 4 factores tal como indica el índice inferior. Y en el denominador va 1 por 2 por 3 hasta 4. Bien, entonces este 8 se cancela con 2 por 4 que es 8. Aquí tercia de 6, 2. Y nos quedaría 9 por 7, 63 por 2, 126. Entonces esta es una forma práctica de calcular el número de combinaciones de 9 elementos tomados de 4 en 4. Casos particulares del cálculo del número combinatorio. Primeramente, si tenemos n elementos, ¿de cuántas maneras podemos combinar todos a la vez? Tomando todos a la vez, combinaciones de n en n.
si tenemos n elementos, tomando todos a la vez se podrá formar solamente un grupo, una combinación. El siguiente caso, si tenemos n elementos y tomamos para combinar de uno en uno, entonces cada elemento será una combinación, es decir, se forma n elementos. Finalmente recordemos, el número de combinaciones de n en k es lo mismo que el número de combinaciones de n en n menos k, donde estos índices deben sumar el índice superior. Por decir, combinaciones de 20 en 18 será lo mismo que combinaciones de 20 en 2, ¿no? Pero es más práctico calcular combinaciones de 20 en 2 que 20 en 18, ¿no? Por esa razón es conveniente recordar esta relación. Ahora, combinatoria compuesta. ¿Qué significa esto? Aquí tenemos 5 hombres y 4 mujeres, es decir, un grupo de 9 personas, ¿no? Estas personas están reunidas para elegir un comité de 5 miembros. Pero este comité de 5 miembros debe estar integrado por 3 hombres y 2 mujeres. La pregunta es de cuántas maneras podemos elegir ese comité con estas características. Primeramente, cada comité es una combinación o es una permutación. Si tenemos 5 elementos o 5 varones, de los cuales vamos a elegir 3 miembros para que integre el comité, ¿qué viene a hacer eso? Simplemente un grupo de 3 personas. Entonces, cada comité de 3 miembros viene a ser una combinación de 5 elementos, acá hay 5 elementos, tomándolos de 3 en 3. Para las mujeres, de las 4 que hay, vamos a elegir 2, un grupo de 2, es decir, combinaciones de 4 en 2. Los hombres se podrán elegir de esta cantidad de maneras y las mujeres de esta otra cantidad. El total de los 5 miembros, ¿de cuántas maneras se podrá elegir? ¿Será la suma o el producto? De acuerdo al principio de multiplicación, por cada combinación de los varones, ¿no?, hay una de las mujeres. Por lo tanto, el número total de combinaciones vendría a ser el producto, lo cual sería igual. A ver, combinaciones de 5 en 3, es mejor considerar combinaciones de 5 en 2, ¿no? Solo que en lugar de 5 en 3, consideramos el número que le falta a 3 para 5, combinaciones de 5 en 2. Ahora sí, calculamos con el método práctico. Sería el índice inferior es 2, por lo tanto vamos a multiplicar en el numerador 5 por un factor más, 2 factores nada más, abajo 1 por 2. Para calcular combinaciones de 4 en 2, simplemente el índice inferior es 2, 4 por 3 en el numerador, 4 por 3, hasta completar 2 factores, y en el denominador 1 por 2. Aquí tendríamos 20 entre 2, 10, 12 entre 2, 6, 10 por 6, 60 combinaciones. Por lo tanto, en este caso, si nosotros queremos elegir 5 miembros de 4 hombres, de 5 hombres y 4 mujeres, ¿de cuántas maneras elegimos 3 hombres de los 5? Combinaciones de 5 en 2. ¿De cuántas maneras elegimos 2 mujeres de las 4? Combinaciones de 4 en 2. ¿De cuántas maneras elegimos las 5 personas? Por el producto de estas combinaciones. Casos de permutaciones. Aquí tenemos 5 elementos y los vamos a ir permutando tomándolos de 3 en 3. Esta es una permutación, esta es otra permutación y así sucesivamente. Aquí los mismos elementos, pero en este caso vamos a permutarlo tomándolos todos a la vez. A, B, D, C, acá D se ha venido para adelante, aquí B con D se ha intercambiado, aquí D ha pasado a la primera ubicación. Es decir, en el primer caso, de todos los elementos disponibles, estamos permutando
de 3 en 3, es decir, tomándolo para cada permutación una parte. En cambio aquí estamos permutando, tomándolos todos a la vez. En el primer caso vendría a ser permutaciones de 5 elementos tomados de 3 en 3, ¿no? Que sería 5 factorial sobre 5 menos 3, 5 menos 3 factorial, que es 2 factorial, arriba 5 factorial nos da 120, 2 factorial 2, 120 entre 2, hay 60 maneras o 60 permutaciones de 5 elementos tomándolos de 3 en 3. En este caso sería permutaciones de 5 elementos tomados de 5 en 5, que vendría a ser igual a 5 factorial sobre 5 menos 5, o sea 0 factorial, pero 0 factorial es 1, por lo tanto nos quedaría simplemente 5 factorial. En consecuencia, cuando se trata de las permutaciones de 5 elementos tomados todos a la vez de 5 en 5, el número de permutaciones está dado por factorial de 5. Si hubieran 8 elementos, el número de permutaciones de 8 elementos tomándolos 8 a la vez será 8 factorial. De manera que podemos representar de esta forma: permutaciones de 5 elementos es igual a 5 factorial, que es igual a 120. A este caso, donde para las permutaciones no se consideran todos a la vez, sino una parte, también algunos autores lo denominan variaciones, ¿no? Es el caso cuando no se considera todos los elementos a la vez para permutar, sino una parte. Entonces, algunos autores lo llaman a esa situación, a ese tipo de permutaciones, lo llaman variaciones. Pero, en fin, los nombres o las palabras no implican mucho si nosotros tenemos bien claro los conceptos. Bien, amigos, esto es todo. Espero que haya sido de su agrado y sobre todo que hayan entendido la diferencia entre lo que son combinaciones y permutaciones y sobre todo cómo calcularlos. Para los ejercicios o para los problemas resueltos, vean ustedes los problemas con estos códigos y también practiquen en la página web con los problemas propuestos. Gracias.